Bulls no suscitaban mucho interés. Entonces llegó un joven Michael Jordan. Demostró desde el primer momento que no había otro como él. Pensábamos que éramos el mejor equipo de todos los tiempos. ¡Ahí va Jordan! ¡Increíble! Michael no mide más de 2 metros. No va a liderar ningún equipo en la NBA. Y no creo que se pueda esperar que un solo hombre lo cambie todo. Estábamos ganando. Jerry Krause dijo, desmantelaremos el equipo. Empieza el espectáculo. Démosle una razón para no pensar así. No teníamos nada que perder. Dejé que mi rabia motivara a los jugadores diciéndoles, yo quiero ganar. ¿Y vosotros? El último baile. Estreno el lunes 12 de septiembre a las 10:30 en D-Max. Porque el básquetbol, déjame decirte que es un deporte así rudo, ¿no? Yo también jugué en la prepa mucho básquet, recuerdo que me encantaba el básquet también, ¿no? Entonces es rudo ese deporte. Y lo volvieron a hacer una vez más, fue increíble. Espiritualmente, el tema de hoy que vamos a ver es que Dios nos llama a madurar, a todos, ¿amén? Quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre Santo del cielo, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Te pido que, Padre, nos ayudes a madurar a la figura de Cristo. Ciertamente estos hombres hicieron algo impresionante, pero ninguno de ellos transformó la humanidad. Quizás transformaron una etapa, una época del básquetbol, fueron muy buenos, entregaron todo lo que tenían, pero ahora a nosotros nos corresponde, Señor, transformar el mundo. Que tú seas, Padre, nuestra guía, que tú nos inspires, que tú nos ayudes y nos lleves, Padre, a madurar en la fe. Bendito seas, y es a través de Jesús que te pido esto. Amén. Ok, hermanos, vamos por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Ahí nos quedamos. Esa serie de Netflix está increíble, gracias. Y te la recomiendo mucho porque, en verdad, al solo verla, tú mismo eres desafiado en tu corazón, ¿no? En tus capacidades. Mira lo que dice el versículo 11. Nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero no es fácil explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Justo antes, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, veníamos hablando de que, dice el autor de Hebreos, que Jesús era más grande que ¿quién? Que los profetas, que los ángeles, que Moisés y que el sumo sacerdote, o que todos los sacerdotes. 4 superpersonajes de los judíos. Pero fíjense cómo comienza este versículo. Me gustaría decirles todavía mucho más acerca de los profetas. Me gustaría hablar todavía mucho más de lo que implica la figura del sacerdocio, de Moisés, de los mismos ángeles, pero son torpes para entenderlo. ¡Qué palabras tan fuertes! El libro va dirigido a los hebreos. O sea, un hebreo se supone que debería saber toda la historia de los judíos de Israel. Se supone que deberían poder enseñar a esas alturas a muchas otras personas. Pero les dice, son torpes y necesitan que sigamos enseñándoles las cosas básicas. Qué fuertes palabras, la verdad, pero saben que yo veo mucho amor en todo esto, porque eran llamados a madurar espiritualmente. Este hombre, su mayor interés es que los cristianos de ese entonces pudieran madurar
espiritualmente y no seguir atorados siempre en lo mismo. En las mismas situaciones de siempre, en su vida cotidiana, seguir atascados. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Yo creo que esta escritura, sin lugar a dudas, a todos nos compete, ¿verdad? Como cristianos, como discípulos de Cristo. Yo te quisiera preguntar, ¿cuánto tarda alguien en terminar una carrera universitaria? ¿4 años? ¿4 años y medio? ¿5? ¿Más o menos? Ok. Y después de que termina una carrera universitaria, para una maestría, 2 años. Y para un doctorado, otros 2 años más o menos, es decir, 8 años. Un cristiano que tiene 20 años en la fe y que sigue batallando con las mismas cosas básicas de siempre. Al principio dice, nos gustaría explicar mucho más. Dice, ustedes ya deberían estar enseñando a otro. Y dice que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas. Yo creo que nosotros deberíamos ser doctores. Yo la verdad, hermanos, es para mí también la escritura. Yo debería ser alguien que tenga una maestría en teología. Debería ser alguien que tenga un doctorado, porque tengo 20 ¿qué años en la fe? 23, algo así, 23 años en la fe. ¿Cuántos años tienes tú en la fe? Y a veces seguimos con me imagino, los ingenieros usan sus diagramas, ¿verdad? Y hay unos diagramotas así impresionantes, pero es como si alguien todavía que está estudiando ingeniería en electrónica o en electricidad, apenas está viendo eso de cómo prender y apagar un switch, ¿no? Cómo poner la tierra y la corriente de manera adecuada. Después de 20 años en la fe, con las mismas cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas del reino? Asiste a tus reuniones, los miércoles, los domingos, cosas básicas que seguimos viendo, mis hermanos, con todo respeto. Quiero ser respetuoso, hermanos. Cosas básicas como asistir a mis reuniones los miércoles. Cosas básicas como leer la Biblia, mis hermanos. Como agarrar la escritura y leerla. Una persona puede leer toda la Biblia sin presionarse mucho, entre 4 y 5 meses. ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿Y cuántas veces hubieses a este día podido haber leído la Biblia? Eso es básico de la fe, hermanos. ¿Te acuerdas los principios básicos cuando nos convertimos? Principios básicos, la palabra, leer la Biblia. Orar, mira, aquí está Juan. Muchas gracias, Juan. Quiero decirles que Juan está estudiando la Biblia y a mí me impresiona porque un estudio que podemos darlo en 45 minutos, duramos 3 horas platicando con él porque él lee muchísimo, lee mucho la Biblia, ¿no? Y estamos pues bien animados ahí Manuel Ruiz y yo estudiando con él. Pero es un principio básico, mis hermanos, orar. ¿Sí oras? Otro principio básico que es saber acerca del bautismo. Puedes enseñar a alguien convicciones con respecto al bautismo. ¿Sabes qué es la iglesia? Es otro principio básico, la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? El señorío de Jesús. Son cosas básicas. Y a veces, mis hermanos, seguimos peleando. 20 años, deberíamos ser doctores, pero estamos bloqueados y estamos bloqueando que las demás personas también se vuelvan a Dios. Esto es para mí, sinceramente, yo sí quisiera estudiar una maestría en teología, más adelantito, ¿verdad? No he podido, no he tenido tanto el tiempo, pero sí tengo en mi corazón, hermanos, que un principio básico es que estemos leyendo por lo menos la Biblia y orando y asistiendo a nuestras reuniones. Son cosas muy básicas para nuestra fe. Entonces, esta carta era dirigida precisamente a ellos, a los hebreos, a quienes se supone que deberían saber
todas las escrituras para ayudar a otras personas. Perdón, vamos al capítulo 6, versículo 1. Y antes de que analicemos, dice el versículo 14 del capítulo 5. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, fíjense esta palabra, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica, a fuerza de entrenar, de estar enfocado, de estar concentrado, de poner todo mi esfuerzo, de aplicarme, de hacer las cosas básicas para entonces después sí dar otro paso en mi vida espiritual y no estar siempre peleando con las mismas cosas, porque así no avanzamos y no avanza el reino de Dios. Te digo, yo estaba haciendo esto, pero primero me la puse para mí, hermanos, Yo estaba pensando, ¿en qué cosas yo no he avanzado espiritualmente hablando? ¿Y en qué cosas necesito crecer? Aquí dice, ¿a fuerza de qué? ¿Me repiten, hermanos? De práctica. Ese equipo de los toros viejos de Chicago Bulls podrían estar pastando, ¿verdad? Los toros ya viejos ahí en un monte a gusto. Ya ganamos 5 copas, ¿no? Ya somos los mejores. Y ahí quedarse. Pero dice a fuerza de práctica, una y otra vez, y otra vez. ¿Te sorprendería si ibas a los entrenamientos de ellos, porque tú decías, wow, qué cosas tan impactantes han de hacer? Empezaban entrenando con las cosas básicas por horas. Por horas practicaban el mismo tiro, el mismo ángulo, la misma posición, Jordan, la misma posición, 100 veces de un lado. Se ponían el tiro de 3, otras 100 veces, cosas básicas. Alguien se podría aburrir de ver como Michael Jordan una y otra vez hacía las mismas cosas, para entonces y después con un trabajo en equipo. ¿Sí, amigo? Gracias, amigo, gracias. Sí. ¿Cómo? Ya después para trabajo en equipo, entonces sí, hacer nuevas tácticas, ¿verdad? De empuje, de arribo, de defensa, de ir en contra del contrincante. Eso necesitamos hacer, hermano. Ve una vez más a las escrituras y por lo menos practica las cosas básicas. Bueno, el llamado de este hombre era tanto su amor por la iglesia que decía, ya no, de verdad, ya demos otro paso en nuestra vida espiritual. A fuerza de práctica. Si no practicamos, no va a ocurrir nada en nuestras vidas, ni alrededor de nuestras vidas, hermanos. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Fíjense, este hombre decía que las cosas básicas, dice, no puede ser que sigamos con el arrepentimiento, que sigamos dándole vueltas a este tema del arrepentimiento, ¿no? Como ya deberían manejarlo también, que en sus vidas debe hacer una y otra vez un arrepentimiento constante, ¿no? Y poder ayudar a otros hermanos a llamarlos a un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Dice, al pecado, al arrepentimiento de las malas acciones. Me doy cuenta que sí podemos ser personas que una y otra vez repetimos nuestras malas acciones, nuestro pecado, y que estamos atorados ahí. Así. Y este hombre estaba consciente de eso. Le decía a los hebreos, hermanos, que esas malas acciones que han llevado en sus vidas, que no estén presentes todo el tiempo. Ok, está bien. Ahora en la actualidad, alguna vez luché con la pornografía, pero ya después de 20 años luchar con la pornografía. Ok, peleaba con mi mal carácter, ¿no? Ahí en casa,
Soy un oso, soy una osa gruñona o un oso gruñón. Bueno, está bien, pero eso era antes, hermano, ya tienes 20 años en la fe. Ya no es congruente. Ya no es lo mismo. Hay que dar pasos. Y luego dice, ustedes tampoco, versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Qué bombazos, ¿verdad? ¿Cuánto sabes del juicio eterno? ¿Cuánto sabes de la vida, la muerte, el cielo, el infierno? Y dice, esas cosas ya son muy básicas. Dice, ¿cuánto sabes de la resurrección de los muertos? ¿Te has metido a estudiar ese tema? ¿Cuánto sabes acerca de eso? Pero este hombre estaba diciendo, no, eso ya es muy básico. Eso ya es muy básico, ¿verdad? También habla acerca de la imposición de las manos, del bautismo. Dice, son cosas básicas. Vamos al capítulo 4. ¿Saben qué? Vamos a saltarnos ese porque ese lo dejé hasta el final para la Santa Cena. Dice, versículo 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y no cabe duda que las escrituras de este libro es impresionante, ¿no? A veces no sé si tú ya lo habías leído, pero cuando vamos así detenidamente viendo cada cosa, nos sorprende la palabra de Dios. Aquí dice que la tierra produce una buena cosecha para Dios, es decir, hay recurso que Dios da y que baja del cielo, así literalmente, para que la cosecha de buena, para que la tierra dé buena cosecha, ¿no? Eso es obra de Dios. Estamos viendo que Dios invierte en nuestras vidas. Nosotros somos la tierra. Dios invierte en nosotros. ¿Tú crees que a esos toros de Chicago les invertían millones y millones de dólares? ¿Para qué? ¿Para que se pusieran todos uniformados y se vieran bien guapos así en la foto? ¿Con su uniforme? ¿O para que ganaran campeonatos? ¿Tú qué piensas? ¿Les serviría a los empresarios de los toros de Chicago que estuvieran bien uniformados? Y que acudieran a un juego y los hicieran pedazos ahí cada que se presentaran y los humillaran. ¿Tú crees que los aficionados pagarían? Invertirían su tiempo, sus recursos, se comprarían el jersey de Jordan, se identificarían con él. Los empresarios invertían en ese equipo millones y millones para recibir algo. Dios invierte en nuestras vidas. Jesús invirtió hasta la última gota de su sangre, su tiempo, su amor. Y Dios espera, según la Escritura, dice al final, en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Qué bombazo de escritura, hermanos, es bien retante. Es bien retante, pero miren, qué bueno, qué increíble que estamos en la iglesia y que podemos ver estas escrituras, porque pues vamos a ser ayudados, ¿no crees? Yo personalmente quiero decirte una vez más que primero la tomé para mí, de verdad, te soy sincero, hermano, y estuve pensando qué cosas no he crecido espiritualmente y sigo en la misma situación. Hace una advertencia la Escritura, que en su momento, después de que Dios ha invertido tanto en una tierra, se deshará de esa tierra. O sea, nosotros podemos ser una tierra que da espinos y cardos todo el tiempo. En vez de que crezca algo increíble, espino. Y pasan 3 años, espino. Otros 5 años, espinos. Y más años, espinos. Pero ¿saben qué? Ahorita voy a leerles qué increíble cómo termina
lo que vamos a ver hoy, los versículos, porque da mucho ánimo la escritura, amén. Capítulo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Mira, pareciera que está diciendo, eso que dije anteriormente de ustedes no es cierto. No, pero sí se los dijo a ellos. O sea, sí se los dijo, pero aquí les estaba diciendo, yo no creo que el fracaso, o yo no creo que esta tierra seca vaya a aplicar para ustedes, porque yo creo que ustedes van a poder dar un salto en su fe y van a poder madurar, amén. Esa era la intención, o sea, esa era la intención de este hombre. Yo no creo que ustedes vayan a terminar así, no es mi deseo que vayan a terminar como una tierra seca. Dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Amén. Tú estás destinado a que tu cuerpo sea glorificado. Escucha bien esto, o sea, dice la escritura, que nuestros cuerpos mortales serán transformados y serán glorificados como Cristo fue glorificado, ¿te imaginas? Para que podamos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que dice la escritura. Ustedes no van a hacer esa tierra seca. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Creo que estamos en un punto increíble, donde va a ser como una catapulta. Yo tengo esa fe, hermanos. Yo la tengo, esa fe, de que esto va a ser un parteaguas en nuestras vidas. Dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a los creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Usa aquí al final 3 palabras muy impactantes. Dice, no se volverán torpes, ¿sí? Sino quienes gracias a su fe y a su perseverancia alcanzarán las cosas. Alguien podría decirse torpe espiritualmente, no ha entendido lo importante que es la fe y no ha entendido lo importante que es perseverar en las cosas buenas, gracias a su fe y a su perseverancia, amén. ¿Te acuerdas que había habido una exhortación al principio? La advertencia era que no dejaran de creer, ¿te acuerdas? Así es, no dejar de creer, no volvernos incrédulos. Y la incredulidad se opone a la fe. Y una vez más viene aquí el autor de Hebreos a confirmar, para que no seamos torpes en nuestra fe, en nuestro cristianismo, vamos a perseverar con mucha fe y así heredaremos las promesas de Dios. Estamos ahí, hermanos, en ese punto, ¿no? Estamos ahí. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando hasta que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice, vamos ahora sí a regresar al versículo 4. Dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Jesús dio todo lo que necesitamos para la vida de la devoción, ¿verdad? Y una vez más, bueno, este hombre entendía profundamente la figura de Jesús, lo que significaba realmente Jesús, ¿verdad?
lo entendía muy bien y otra vez lo trae a escena, otra vez a Jesús. Vamos a tomar otra vez a Jesús y a dar esta otra verdad. Fíjense, dice aquí, da un ejemplo de aquellos que recibieron muchas cosas buenas de Dios, pero se olvidaron de Cristo y dice, ya es imposible hacerlos volver. Pero si lo vemos en forma positiva, hay quienes puede ser que no se olviden de todas esas cosas buenas, sino que las mantengan. Por ejemplo, dice que fueron iluminados. ¿Tú fuiste iluminada? ¿Tú fuiste iluminado cuando recibiste la palabra? ¡Claro! Fuimos iluminados, somos iluminados por la palabra de Dios. Somos rescatados, la escuchamos, creímos en ella, la vimos. Nos iluminó el pensamiento. Salimos del atoradero donde estábamos. Y luego dice, experimentaron cosas buenas del cielo. ¿Has experimentado cosas buenas del cielo? No, yo cada que me despierto y veo a mi esposa digo, wow, qué increíble cosa buena del cielo me dio Dios, ¿no? Y veo a mis hijos y digo, qué increíble cosa buena del cielo son mis hijos. Qué increíble cosa buena del cielo es tener la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra. Qué increíbles son las bendiciones de Dios, que en mi casa hay comida, que mis hijos son sanos. Eso es algo positivo. ¿Qué más? Fíjate, dice, fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Tú eres partícipe, hermana, del Espíritu Santo? ¿Tú, hermano, recibiste el Espíritu Santo en el bautismo? Es otra cosa increíble, porque con el Espíritu Santo podemos vencer nuestro pecado, hermanos. Podemos vencer nuestra pereza, nuestra mala actitud y todo lo que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. Eso también es una gran bendición. Dice que saborearon la bondad de la palabra de Dios. ¿Saboreaste la bondad de la palabra de Dios? ¿Cuántas escrituras a lo mejor tú te aprendiste de memoria que era una promesa de Dios y decías, esta es una promesa de Dios, yo la tengo para mí? Y después ves que se hace realidad en tu vida, ¿no? También, eso es increíble. Y luego dice, y que la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Tú tienes una promesa de que el mundo venidero no será como este, será una casa eterna. Dice Jesús que su Padre estaba preparando un gran lugar para todos aquellos que fueran sus discípulos. Tú tienes esa gran promesa. Es decir, primero, en sentido negativo, el autor estaba diciendo, esos se olvidaron de todo esto. ¿Sabes qué? Cuando nos olvidamos de esto, perdemos nuestra visión de lo que Dios ya ha hecho lo bueno en nuestras vidas y nos amargamos y vemos las cosas de una manera con un mal enfoque. Entonces, no, yo veo todas estas cosas y me parecen increíbles. Y luego dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Nosotros, hermanos, no queremos exponer a nuestro Señor Jesús a la vergüenza pública, ¿verdad? Por nuestras vidas. No queremos que se burlen de Él, ¿verdad? En la calle. Y no queremos que digan, mira, el Dios de esos cristianos no tiene poder. ¿Verdad que no queremos exponer a Cristo, mis hermanos, a la vergüenza pública? A que la gente piense que no sirve para nada ir a la iglesia de Dios. A que no sirva para nada esforzarnos y venir los domingos y los miércoles. No, hermanos. Nosotros queremos que sea exaltado el nombre de Cristo. Que lo alaben las personas, que lo reconozcan. Que vean que en Él hay salvación, mis hermanos. Ese es nuestro enfoque. Esa es nuestra vida espiritual. Eso es lo que queremos. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea exaltado como es exaltado en los cielos. Como le cantan sus ángeles ahí en el cielo. Dice la Biblia que Dios se goza en su Hijo, que lo ve y se maravilla y dice, este es mi Hijo amado. Amén.